Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y bueno, en esta ocasión voy a disfrutar mucho esta bitácora. Estoy en compañía de José Bordón, es profesor de literatura allá en Venezuela y tiene una investigación, me parece fascinante, que es una exploración, recopilación de historias acerca de leyendas y acerca leyendas que nos conectan con el mundo de los fantasmas, los monstruos, eh, y toda una imaginería muy específicamente en una región en Venezuela que es el estado de Aragua, para los que no son de Venezuela. Y bueno, es un gusto. José, bienvenido a Bitácoras de Viaje. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Realmente complacido y especialmente por la temática de esta tarde, de este momento, para desarrollar una temática muy atractiva y que todo el mundo podría conectar porque es parte de lo imaginario. La primera pregunta que me llega es, ¿qué es un monstruo para ti? La figura del monstruo representa siempre los miedos de la humanidad también. Es ese lado que permite el desarrollo de una personalidad al enfrentarla, porque por lo general el monstruo representa todos los miedos. Entonces, desde momentos antiguos, si hablamos del símbolo del monstruo en las culturas mesopotámicas y griegas, es el elemento, uno de los elementos importantes para el desarrollo de la personalidad del héroe. Tenemos el ejemplo de Perseo y la Gorgona, o conocida mundialmente como Medusa. Este personaje, por supuesto, es muy importante para dar ese perfil a de lo que es, en este caso, Perseo. Y bueno, así ocurre con muchos personajes dentro de la mitología, y no solamente esas, todos desde la antigüedad plantean al monstruo como la representación de los miedos y el momento cumbre del desarrollo de las personalidades de esos héroes. Entonces, el monstruo representa miedos, representa también la meta final en algunas partes. De hecho, en los videojuegos, si nos ponemos un poco creativos y no un poco a los 80 y a los 90, los videojuegos tenían un final cuando te enfrentabas al gran monstruo. Entonces, siempre es el símbolo de los miedos o del final de una etapa para enfrentarlo. Siempre que el héroe se desarrolla al momento de eso. Pero también el monstruo se ha convertido en una figura en la historia universal porque desde la literatura de Bram Stoker, en el caso también de Carmila, que es la primera vampira, Mm. y todos estos elementos interesantes que se representan en la literatura y le dan la oportunidad al monstruo de ser el protagonista, porque durante siglos, fue esa la representación específica para que un héroe pudiese evolucionar. Pero luego el monstruo se convierte en el protagonista. Es un momento donde la humanidad, desde la literatura, empieza a hablar de lo grotesco, lo desagradable, donde esta figura se convierte en la protagonista. Entonces, es un mundo bien interesante el que planteamos al momento de hablar de la simbología del monstruo. Ujú. Fíjate que eso me evoca mucho la exploración paralela que hace Carl Jung. Toda esta Ujú. dinámica del psicoanálisis también viene con Freud, pero sin lugar, claro, las diferentes concepciones tanto de Freud como de Jung, que eran bastante diferentes. Sin embargo, me parece interesantísimo desde el punto de vista de Jung, cómo desde el inconsciente va haciendo la correlación y el concepto de la sombra, es decir, ese aspecto negado en nosotros en general. eh, y me parece relevante la figura del monstruo, como la sombra que está allí de lo que queremos, lo que queremos ocultar o lo que queremos no mostrar a los demás, ¿no? Y en esa medida, quiero preguntarte, ¿cuán presente están los monstruos
en los tiempos actuales en nuestra imaginería? ¿Qué tan cercanos están a nosotros desde tu percepción? Bueno, nuestra contemporaneidad, el monstruo ya tiene como una postura, tomando en cuenta que el, el monstruo desde la literatura clásica hizo como que una puerta, existió un gran portal donde se representó y convirtió en el protagonista. Luego empieza no tanto en la literatura, sino empieza desde el siglo XX, desde la llegada del cine, donde el monstruo ocupa una figura importante gracias al cine del rock. Eh, y allí se van adaptando más a la figura del monstruo tal, como, como que posiblemente sea el protagonista. Y a partir de tanto del legado literario como el cine, el lado del cine clásico, se convierte en ese personaje indispensable en algunas de las historias más contemporáneas. Eh, si hablamos de cine, las primeras películas que se arriesgan a adaptarse. En este caso, bueno, la oficial, una de las oficiales que es Drácula con Bela Lugosi, es una figura inmortal totalmente para la actualidad. Sí, en ese momento se define, más allá de la literatura, se define las características o se crea como un personaje en el mundo relacionado con los vampiros y que Drácula en sí establece ciertas características. Y las personas van adaptándolo a su mundo, en el mundo del entretenimiento y la cultura. Empiezan como esta generación de vampiros, de hombres lobos, de momias, de criaturas, magos, y en realidad el monstruo tiene su espacio si lo vemos desde el punto artístico. El cine tiene su momento, tiene su espacio, y creo que le da la oportunidad de apreciarlo y tenerlo como ese personaje eh, idóneo para admirar. De hecho, hay demasiada admiración también con respecto a las figuras del monstruo. También representa en algunas culturas está el modo como el orden y caos. Entonces, desde el cine, desde lo contemporáneo, le da esa propuesta de, de admiración y de tenerlo como un elemento importante de nuestra población. Y bueno, actualmente, si nos ponemos a revisar, han generado nuevos monstruos, nuevos perfiles. A veces es un poco difícil crear un personaje que esté relacionado al monstruo porque casi que todo está dicho. Mm. Entonces, siempre es como una referencia de este tipo de personajes cuando se plantean tanto en lo literario como en el cine como tal. Prototipos de monstruos, básicamente clásicos, sobre los cuales se arranca o se van ramificando los monstruos de la actualidad. ¿Tú consideras que hay algunos monstruos clásicos o algunos inicios clásicos como arquetipos básicos que han llevado luego a esta diversidad, sobre todo en estos tiempos de posmodernidad, de sociedades líquidas? Más clásicos dentro de la mitología griega, que es esta bestia marina, gigantesca, que tiene una participación importante en el mito de Andrómeda y Perseo, cuando el pueblo de Creta decide sacrificar a Andrómeda, la princesa, y este monstruo eh, es el que se la va a comer, la va a devorar para que la isla se salve. Entonces llega Perseo, lo petrifica con la cabeza de Medusa. eh, Él llega volando en el Pegaso y bueno, salva a la princesa y se queda con la princesa. Ese perfil antiguo ha sido reproducido tantas veces en nuestra cultura como el monstruo.
el héroe que salva a la princesa en apuros y se va repitiendo desde los otros siglos. Por ejemplo, en la medieval siempre se estableció ese mismo, en la edad como tal, se establece ese mismo perfil con las princesas, los dragones y los caballeros Sí. que las rescataban. Luego, si lo ponemos un poquito más contemporáneo, Mm, empieza en literatura, donde los personajes cumplen con estas características en tres. Bueno, primero que es un número bastante significativo porque representa la perfección, o sea, que le da el equilibrio a la historia. Empieza con el príncipe, que es el héroe, la princesa Anapros y la bestia, el dragón, el monstruo. Entonces, esta fórmula para que algunas historias funcionaran se repitió innumerables veces. Entonces, lo podemos ver en miles de películas, en miles de libros e historias. Creo que es algo que se ha heredado desde la antigüedad en cuanto a ese perfil de monstruo. Luego, es interesante lo que dije anteriormente, porque el monstruo no simplemente se convierte en ese antagonista o ese ser desagradable. Llega un momento donde el monstruo es el protagonista y sin él no tiene sentido. Por lo general, cuando nos dedicamos a escribir algo así, eh, la historia es otra. Por ejemplo, en el caso de Drácula, es una historia que puede comenzar de manera negativa y puede terminar de manera positiva, si mm, la vemos desde el punto de vista romántico. Pero si vemos desde el punto de vista más estético o como tal específico, podría ser al revés la fórmula. Empieza desde lo negativo con la guerra, todo este tipo de cosas, la muerte, es una versión negativa, o podría ser positivo porque en ese momento, en nuestras partes de la novela, existe amor en la beta, nos vean un personaje feliz, digamos, porque mm, está con el amor de su vida, pero que al final obviamente termina siendo parte de un delirio por esa pérdida de amor y que bueno, tenía cientos de años vivo tratando de buscar a ese amor perdido y que lo vio reflejado en el personaje de Nina. Entonces, hay fórmulas que los herederos monstruos se plantean en la actualidad en muchas historias. mm, De hecho, eh, dentro de los finales, tanto del cine como de la literatura, los finales deben ser totalmente impredecibles para que funcionen. Además que todo está dicho, ya el monstruo, la figura del monstruo como protagonista o la historia está dicha por lo general. Solo creo que los creadores de nuevas historias como tal deben hacerlo más impactante mm. o reinventar también la figura del monstruo. Actualmente hemos tenido algunas referencias donde el monstruo ya no es el desagradable. Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, eh, en el caso de Agatha Christie, ella plantea algunos monstruos que no son desagradables, que son asesinos, que son horribles, pero que cumplen con físicamente, o en el caso del comportamiento, son agradables, son personas Sí, muy agradables exacto. y Sí, que sí, nunca no vas a, a caer. Creo que ese es el nuevo monstruo, por lo general. No vas a creer que él es el malvado de la historia, mm, el monstruo, la criatura. Entonces te lo presentan como alguien muy bueno, benevolente, cuando en el fondo es el asesino de la historia, por ejemplo. sí, sí, sí. Entonces Fíjate eso lo que vemos mucho. me hace Ujú, referencia, por ejemplo, a Hannibal Lecter. ujú, El caso, por ejemplo, del trabajo de Thomas Harris, ¿no? Cuando tú exploras y más que el cine, lees las novelas, el personaje te atrapa porque, primero, el caso de Thomas Harris, que es periodista, pero en el área de crímenes,
y que se dedicó por muchas décadas a la investigación de asesinos en serie y aparte es chef. O sea, una combinación combinó para la creación de este personaje de Hannibal Lecter, que de hecho existió como referencia, lo consiguió y lo conoció en una cárcel en México. Y fíjate un poco lo que tú dices en cuanto al monstruo, porque los monstruos no son únicamente sobrenaturales, los monstruos humanos, ¿no? También toda esa serie que llega con los asesinos en serie. Y un personaje muy atractivo, por ejemplo, como te decía, Hannibal Lecter, que ha seducido y sobre todo luego las nuevas versiones de Hannibal. Pero como él también, el tema, por ejemplo, de Dexter, el pasajero de la noche, totalmente cumpliendo una función hasta protectiva, que me recuerda también las analogías con la nueva visión de los hombres lobos. Es decir, ya el hombre lobo no como la bestia terrible, sino también incluso como protector, en muchos casos enfrentando vampiros, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí creo que también lo que tú dices apunta hacia una reflexión acerca de los tiempos que vivimos, porque también los monstruos surgen en contextos sociales, políticos, económicos, culturales. Y dependiendo de esos contextos surge cierto tipo de monstruo que refleja el colectivo, la sociedad. Y dicho esto, yo quería preguntarte, en estos tiempos, ¿cuál es el tipo de monstruo? De acuerdo, por ejemplo, que tú, por ejemplo, en el caso en Venezuela, estás en Venezuela, ¿qué tipo de monstruo sientes que representa en este momento, por ejemplo, la sociedad en Venezuela? Esa es una bonita, es una buena pregunta. Bueno, si nos ponemos un poquito más hacia nuestro lado de investigación en la literatura, y en este trabajo que estoy haciendo con respecto a las historias, hay una serie de monstruos. También están los monstruos sociales, que bueno, ese tema es como que ya lo sabemos todo, pues, de alguna Sí. manera. Pero en el caso de lo que en lo que estoy trabajando pasan algunas cosas bien interesantes, ya que necesito revisar un poquito los apuntes que tengo aquí para este conversatorio. Ajá. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de monstruos que son heredados principalmente por todo lo que tiene que ver con lo colonial. Eh, la mayoría de todos los monstruos, en el caso de Venezuela, que algunas veces han sido referencias de literatura, como por ejemplo Las lavanderas nocturnas, que es un texto de Julio Calcaño, un escritor zuliano. Este señor hizo un cuento relacionado a unas lavanderas cerca del lago Maracaibo, entonces ellas como con una herencia directa de los indígenas. Entonces ellas eran como unos espectros que lavaban en las madrugadas. Y bien interesante. Entonces la mayoría tienen como que ese perfil bien de lo colonial. En el caso de la Sayona, es una heredera directa. Bueno, yo tengo justamente hoy, más tardecita, deseo que no se vaya la luz, muy importante. Tengo que grabar un video para la cuenta de Horror en la Ciudad ¿Qué es tu cuenta? y voy a hablar José, algo importante. Eh, Esa es tu cuenta de Instagram. sí, ¿Cómo es? Instagram Horror en para la allí ciudad. están, Horror en la se ciudad. llama Horror en la Ciudad. Quería pedirte, por favor, que cuando hables de los monstruos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, nos los explicaras, porque hay personas que no son de Venezuela y no saben qué es la Sayona o qué representa la Sayona. Entonces sería importante como Ah, para ya voy para allá. explicarnos. Sí, sí, ya voy para allá. Aquí tengo, es que más o menos viene como, como era la dinámica, porque me imagino que hay diferentes nacionalidades por ahí escuchándonos, viéndonos, y bueno. En el caso de la Sayona es una heredera directa de la Llorona, En que son México. monstruos coloniales latinoamericanos, en el caso entre México y Guatemala. La Llorona es un espectro que, bueno, la leyenda, quien no lo conoce, es un espectro que ya era una mujer en la época colonial,
Su esposo la engaña y ella decide matar a sus hijos ahogándolos en un río. Y a partir de ese entonces ella llora y los busca por todas partes. Entonces alrededor de esa historia hay como que un elemento conservador que está relacionado con lo católico para que la gente no cometa pecados, especialmente en la Llorona. Es, por ejemplo, esos niños que se portan mal, que si te portas mal te va a salir la Llorona porque ella está buscando a sus hijos y te va a llevar a ti, algo así. Luego, pero tiene unas características físicas, por ejemplo, cabello negro, largo, tiene esto blanco, arquetípico totalmente. Entonces, La Llorona no solamente tiene esos orígenes mexicanos de Nicaragua o de Guatemala, sino que ha pasado a toda Latinoamérica prácticamente. En México hay una versión de La Llorona, pues en El Salvador hay una versión de La Llorona, hay una versión de La Llorona en Chile, en Venezuela y pare de contar. En el caso de Venezuela, tiene que justamente quiero enseñarles esta camisa, esa me lo obsequió un, un chico que hace este tipo de franela y esas cosas aquí en Maracay, pero es una línea relacionada a leyendas venezolanas. Wow, Entonces, esta es como interesante, que interesante. la ilustración. Aquí dice Sayón, por si acaso no se lee. Pero Me evoca tiene la esa medusa, me evoca la medusa, esa expresión de ella sí, y y yo dije, ok, esta es la gorgona, pero me gusta, está claro, son monstruos muy hermanitos, pues, porque se parecen de alguna manera. claro. Oh, Eh, bueno, la Sayona es un personaje colonial, también con orígenes entre llanos de Venezuela. La Sayona es un espectro, un demonio, lo que entendí dentro de los estudios que pueden ser, es como una especie de demonio que tiene una figura atractiva, muy atractiva, mm, y castiga a los hombres infieles o parranderos que están en las calles. Entonces los mata de un susto. En algunas versiones se dice que ella los devora, por eso el tema de los colmillos. Pero yo poniéndome, como yo no me quedo tranquilo con ese tipo de temas, yo me puse a investigar y a profundizarme un poquito con la Sayona. Y me doy cuenta que la Sayona es una hija directa dentro de la mitología hebrea de Lilith, la wow, princesa de las qué tinieblas. interesante, claro, Que no claro. sepa, claro, que no sepa quién es Lilith, Lilith prácticamente la reina de las tinieblas Sí, y sí, tiene las mismas características de la Sayona. Por ejemplo, es un personaje que devora hombres, los castiga, es un ser muy activo de la noche y obviamente su especialidad es hombres infieles o esos hombres que andan perdidos en la oscuridad. Entonces es como que muy interesante esta analogía porque yo siento que si se trata de demonios, Lili sería prácticamente como que la madre de Sayona. Y esto es como que una herencia en el imaginario colectivo que vamos nosotros desarrollando. La Sayona no es la única en Venezuela con estas características. En otros estados, como en el caso de, puede ser en Nueva Esparta, puede ser en el estado Falcón, tienen los nombres como la Chigüira, la Chinigua, que son nombres similares y que tienen obviamente las mismas características. Por lo general, Sayona en traducción es como una bata larga, blanca, y de ahí deriva su nombre. No es porque, ay, es la Sayona, su nombre original, no. Es porque a las barras blancas, estas así largas, les dicen Sayona. De hecho, en Twitter y en Horror en la Ciudad, una de las últimas publicaciones, hice un hilo y una publicación en Instagram de un personaje llamado El Ensayonado, que prácticamente no tenía mucho que ver con la Sayona, pero que los unía esa barra blanca como tal, porque es una de las características. Entonces, no solamente tenemos a la Sayona, está también el icónico Silbón, que es el una silbón. especie de espectro de... el Silbón es un monstruo de, digamos, 4 o 5 metros, es muy alto
con un sombrero, lleva un saco de huesos. Estos sacos son en algunas versiones, especialmente la del Estado portuguesa, que yo siempre, lo bueno del silbón es que él se tiene su origen, a diferencia de la Sayona, que la Sayona prácticamente es una hija de otras creaciones, pero él sí es muy específico. Tiene origen en Guanarito, Estado portuguesa. En su historia era un muchacho que se comió las vísceras de su padre. Asesinó a su padre y se comió las vísceras de su padre. Y bueno, su madre lo dijo que recorriera el mundo. Bueno, el mundo es Venezuela porque a veces sale a Colombia y ya. Entonces es como que una zona específica, la mamá lo maldijo y él recorre todas estas zonas castigando, que es donde viene la parte conservadora católica, porque estos monstruos coloniales tienen un efecto de castigadores. Ellos castigan a las personas parranderas o chinchigueles y que pecadoras en sí. Y yo me pregunto, ¿de cuándo acá un demonio castiga de esa manera? Entonces, como parte de el imaginario o situaciones planteadas desde esas épocas. Entonces, el Silbón es un ser bien interesante, es uno de nuestros monstruos más interesantes. Si tienen la oportunidad de encontrar la película El Silbón, aquellos que les llama la atención esta historia y conozcan este monstruo venezolano, pueden ubicarlo en un canal de Telegram o pueden buscarlo por ahí. No recuerdo en qué plataforma ahorita estaría, pero hay un canal de Telegram de cine venezolano donde pueden encontrar la película El Silbón y bueno, comprender un poco esta historia. Es cine de horror. También están otros monstruos como, Es cine de sí, horror. cine de horror. Ah, ok. Está, está bien chévere, Ok, está chévere. No digo que, bueno, desde mi punto de vista, tengo mis observaciones, pero me parece que eh, claro. es bueno verla para conocer. Entonces, igual te la recomiendo si no la has visto. Y espero que la puedas encontrar. Es fácil acceso. Por otra parte, tenemos otro monstruo venezolano que es el carretón y que está enlazado a pandemias en Venezuela específicamente. Este carretón forma parte, creo que del imaginario del estado Carabobo, específico en Puerto Cabello, donde un hombre le asignaron recoger los cadáveres durante la fiebre amarilla entre el siglo XIX y siglo XX, pero específicamente el siglo XIX, finales. Y él, como que no quería hacer esta tarea y ocurrieron incomodidades en ese momento, él se contagia y él jura vengarse y a partir de ahí aparece en una carreta con un montón de cadáveres que eso pasaba durante esa época. O sea, la gente que se estaba muriendo de la fiebre amarilla la lanzaban a la calle, en serio. Y pasaba esta carreta o este carretón a recoger los cadáveres, porque imagínate cadáveres en descomposición en las calles. También tengo otro dato curioso con respecto a quienes son más religiosos. El personaje de la Madre María de San José, Laura Evangelista, que fue, eh, digamos, es una figura católica importante. Ella se la pasaba recorriendo las calles en búsqueda dentro de sus cadáveres a personas que estaban moribundas y así salvó a varios. Pero bueno, eso es un dato curioso y esperando que llegara el carretón como tal. Esos son nuestros monstruos, pero dentro de esta tarea ¿por qué empecé a escribir sobre leyendas más contemporáneas de Venezuela? Primero, cuando estaba hace años, como 5, 6, 7 años, cuando estaba trabajando en el aula, eh, preguntaba a los muchachos, bueno, les toca trabajar, están trabajando con cuarto año de bachillerato, y les mandaba a investigar. Y en este caso les pedía, investiguen historias de terror, leyendas o cualquier caso curioso de su comunidad. Entonces estos muchachos llegaban con la misma historia de la Sayuna, el Silbón, el Carretón,
y era casi que todo era una copia, ¿no? Y yo decía, pero con tantas historias que hay en cada comunidad y no, bueno, y aparte de eso llegaban con creepypastas que eran de internet, historias de terror de internet. Claro, eran más interesantes porque eran historias que iban con la contemporaneidad de ellos, con la llegada del internet. Entonces, claro, ellos no se iban a reflejar tanto en la Sayonara o en el Carretón porque si nos ponemos a analizar, estas historias no pertenecen a su contexto, o sea, no están con el contexto actual. Entonces dije, no, yo creo que Venezuela debe tener muchas historias contemporáneas, estoy casi seguro, solo que pero eran historias pero que no pertenecían a Venezuela. Cero. Creepypastas de Ecuador, pues no, sí, creepypastas de Colombia, creepypastas de Estados Unidos, muchísimo, creepypastas de José, ¿qué es Europa, creepypasta? ¿Qué es creepypasta? creepypastas son historias o leyendas de internet donde las personas, bueno, cuentan ciertas historias. A veces los creepypastas se transforman en teorías conspirativas. Oye, Hay varios creepypastas famosos, como en el caso de Slenderman, que es una especie de ser altísimo, delgado, que fue muy famoso en internet dentro de la década del 2010 y que en el 2020, bueno, ya le sacaron todo lo que es películas, series y todo este tipo de cosas porque para la cultura estadounidense ha sido importante. Y también un poco perturbador porque, por ejemplo, han ocurrido crímenes relacionados con Slenderman. Crímenes, por ejemplo, unas muchachas, unas niñas, estaban como obsesionadas con personajes e intentaron matar a una de sus compañeras de clase mm, en nombre de Slenderman. O sea, ese tipo de creepypastas, o sea, que repasa de la ficción a la realidad. Y bueno, también hay otros creepypastas, como el del ascensor, si tocas el botón 11 o el botón 8 puedes entrar a otro portal, para de contar, ese tipo de historias. Entonces ellos llevaban esas historias y yo decía, pero ¿dónde estarán las de Venezuela? Si yo asigné fue investigar historias de su comunidad. Bueno, yo me quedé con esa idea y dije, bueno, este tema me parece como interesante, pero en ese momento yo estaba enfocado en otro proyecto, tenía un proyecto anti-bullying, estaba haciendo cosas más hacia el área educativa. yo egresé del Hospital Central de Maracay. Yo estudié en Maracay medicina. Y recuerdo que pasamos las pasantías finales en muchas noches en el Hospital Central de Maracay. ¿Qué historias has recopilado sobre el Hospital Central de Maracay o el Hospital de la Victoria, por ejemplo? Hay historias allí que se comentan de fantasmas, monstruos, espectros. Una oportunidad me encontré con las historias del Hospital Central de Maracay, que en realidad cuando empecé a recopilarlas me tomó bastante tiempo, porque eran muchas las historias. Por ejemplo, bueno, a lo mejor te voy a compartir una que nunca publiqué, creo que estoy por publicar, pero sería chévere. Vamos a dejarla ahí ya, como de cierre. Y en el caso del hospital hay muchas, por ejemplo, la enfermera fantasma, están los fantasmas suicidas en el piso 8, este tipo de fantasmas que a veces ven a personas lanzarse de ese piso y en realidad cuando van a chequear en la parte de abajo no hay nadie. Entonces es parte como del encantamiento. Está también la niña de las escaleras, una niña fantasma que busca a su mamá cuando las personas por lo general suben en esas escaleras tenebrosas que tú debes conocer perfectamente. Claro. De noche, Eh, por supuesto, sobre todo de noche. en los pasillos donde aparece el camillero fantasma, también está tipos de situaciones, por ejemplo, hay un encadenado, hay una historia de una señora que estaba recién operada y se fue la luz para variar. Y entonces la señora estaba esperando que la atendieran en esa oscuridad porque era de noche y Ujú. escucha como unas cadenas y ve que alguien así como con un montón de trapos se asoma a la habitación
es como la sombra de ese ser que ella vio y luego siguió su camino, pero se seguían escuchando las cadenas. En la mezanina que se detiene sola, supuestamente, un vigilante se ahorcó y aparece a veces esa sombra de este vigilante en esa posición. Entonces, el hospital tiene miles de historias que podríamos pasar horas aquí hablando de eso. Y en el caso del Hospital de la Victoria también hay una enfermera fantasma. Es que el tipo de los fantasmas relacionados con las enfermeras son este tipo de fantasmas tipo psicopompos que se encargan son como fantasmas Sí. de ayudan o a quedarse o a irse. Entonces tienen como esa tarea. Pasa mucho Ujú. con el fantasma de de Servilia Josefa Blanco, que es la enfermera fantasma del Hospital Civil. Si quieren descubrir un poquito esta historia, es la última publicación en Horror en la Ciudad. Allí la narro, esa sí es narrada. Sí, En el Instagram. otro caso, en Instagram. En el otro caso que quería compartir contigo, esto es una experiencia personal en el caso del Hospital Central, para que te conectes un poco, porque esta historia me parece espectacular. O sea, estoy por escribir mi proyecto. Mira, resulta que yo trabajo con Fundación Empresas Polar y en pandemia yo le doy clases ahorita especialmente a docentes. En mi población es ahorita docentes. Y bueno, tenía una población de docentes de primaria eh, que estaba dándoles un programa que se llama El Placer de Leer. Es un programa bellísimo, bueno, es otro cuento. Pero el caso es que lo hicimos en WhatsApp porque no todas las profesoras podían hacer esto. O sea, no tenían internet, vivían en una zona difícil, bueno, todos esos elementos. Y yo conocí a una profesora llamada Milagros García. La profe, de verdad que eh, una persona súper excelente, súper cariñosa. Como tenía que guardarlas en el WhatsApp para leerlas, un día yo publiqué el ILS del hospital y lo compartí en el estado. Y ella me comenta, profe, tengo que contarle una historia del hospital central que me pasó. Y de verdad debo ser honesto, a veces cuando la gente habla del hospital central, no es para mí una sorpresa así como que serio, ¿no? Es como bastante común que pasen estas cosas, porque obviamente allí nacen y mueren muchas personas. Entonces, este, y yo, bueno, sí, cuénteme cómo fue esa experiencia. Entonces ella me cuenta que en el 2009 su mamá estaba muy enferma y esa situación, estaba muy enferma, existió situaciones así incómodas, tenían que, ese trajín de alguien enfermo y en especial en Venezuela. Mm. Entonces ella le pidió a un sobrino que se esperara afuera, que se espera afuera si necesitaba algo. Este sobrino se quedó en la parte de emergencia donde están unos asientos. Sí. Y bueno, el muchacho se estaba quedando dormido cuando él ve una de las indigentes, porque en este lugar hay muchos indigentes, para que no lo conozcan. Y ella vio a una de las indigentes que estaba peleando, pero estaba peleando sola. Y yo, bueno, ok, el muchacho se como que, oh, bueno. Y la señora seguía peleando, peleando, y una de las frases que él recuerda con bastante exactitud es que la señora le dijo, no es suficiente con todas las personas que te has llevado esta semana. Le decía la indigente a ese ser que no se veía. Y él dijo, bueno, esta señora está segura. Entonces, la señora seguía y cuando se iba acercando a la puerta, la indigente señaló al muchacho y le dijo, ¿y tú? Este muchacho es el nieto de esa señora que te quieres llevar.
Y él se queda como que, pero como esta señora sabe, si nosotros ni siquiera hemos hablado ni nada. No te la lleves, no la lleves, no te la lleves, es la indigente. En un momento como que entró la cosa al hospital y ella empezó a gritar desde la red, no te la lleves, no te la lleves, por favor, no te la lleves, no, no. A los 10 minutos, notificaron al macho, la señora había muerto, que su abuela se murió. Mm. Bueno, esa historia me pareció interesante en un momento. Yo guardé el audio que la profesora me envió. Eso para mí es importante cuando alguien me cuenta sus historias, ¿no? Guardar las cosas, claro, con el permiso, que si audio, algunos elementos que me van a ayudar para desarrollar la historia. Pero en ese momento, como ya yo estaba cansado estaba como muy agotado con la energía. Las otras historias, yo dejé esa historia reposar. Ajá. Y entonces, este, no le presté atención a la cuestión, pero ocurrió algo ya aquí personal, que yo quise escribir sobre esa historia, pero pasaron como, y fue así de repente, un fin de un sábado, yo estaba como que "Ay, yo debería escribir sobre esta historia, me parece como interesante, pero voy a hablar con la profesora". Se le escribí a la profesora y no me contestaban, y yo dije, bueno, pero bueno, yo seguía con el tema de que quería escribir esta historia y bueno, le volví a dejar un mensaje a la profesora, pero ese día estaba muy inquieto, o sea, tenía como esa inquietud. Bueno, dije, bueno, yo no voy a escribir esa historia hasta que la profesora se comunique conmigo y me dé a lo mejor otros detalles para mejorarlo. Entonces, al día siguiente, reviso mi teléfono en la mañana y veo que tengo un mensaje de voz de la profesora. Cuando escuché el mensaje de voz, no era la voz de la profesora, era la voz del hermano de la profesora. Y me decía esto: hola, profe, disculpe, de verdad que en este momento la profesora Milagro falleció ayer y, y de verdad yo me quedé así como que impactado porque ese día anterior, ese sábado, yo estaba muy insistente con respecto a la historia. Y bueno, eso fue lo que pasó. Entonces creo que sería interesante, bueno, escribirla y contar también este pedacito de la historia, Claro. porque son cosas que me han pasado. No es lo primero, no es lo único que así interesante o raro que me haya pasado en estas investigaciones. Pero como quería hacerle como tomar en cuenta de nuevo esta historia, eh, fue inquietante, fue extraño que lamentablemente la profesora haya fallecido justamente cuando estaba pensando mucho en ella. Entonces, imagínate, esa es la historia. Tú has sido un investigador, te has dedicado desde muy joven a todo un mundo interesante, complejo, profundo, es decir, el descenso, las sombras. Eh, Me siento curioso más a nivel personal. A nivel personal, José, ¿eres supersticioso? ¿Crees que realmente existen fantasmas, existen un mundo más allá de lo evidente de nuestros sentidos? ¿Cuál es tu propia experiencia ya hablando en nivel personal? Claro, sí tengo que creer en eso, porque si no, imagínate, no, o sea, crear el contenido también con la empatía de la situación. Ujú. Sí creo en ello, más no es así como siempre. En algunas historias pido permiso, tengo mis, digamos, rituales de protección. Ajá. Estoy claro.
eh, cosas como la energía en algunas situaciones. Hay historias que son bastante densas. Imagínate que yo no he salido de Aragua en ese aspecto, ¿no? Pero no me imagino, por ejemplo, la ciudad de Caracas o la ciudad de Mérida, que tienen miles de historias, Sí, 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 muchas historias, historias escabrosas. sí. Imagínate las energías. Yo en Aragua hay un par de historias que no he podido contar porque realmente he sentido que una energía así como es como muy pesada, o sea, entonces digo, no, mejor no. Ah, eso te, Vamos a hablar mejor de alguna leyenda. eso te lo quería preguntar. ¿Cómo te afectan las historias desde el punto de vista emocional? Ah, ¿te afectan cuando tú cuentas una historia? Requiere una preparación, tú sientes que ahí, ¿cómo es esa experiencia? Porque me imagino que, por ejemplo, y es yo hace un par de años entrevisté a una novelista colombiana que ya está dedicada al mundo de los vampiros, ¿no? Y al mundo, es muy interesante ella, ¿no? Y muy joven, muy joven. Yo le pregunté no apareció en la entrevista, pero aparte ella está metida, es interesante porque es músico y está con el esposo metido en una banda esta de thrash metal, ¿no? Eh, y yo le preguntaba, mira, con todo este mundo en el cual tú estás metida, eh, eh, co- ¿cómo te proteges? ¿No? Porque hay una frase muy interesante, creo que es de Nietzsche, que dice, cuando ves al abismo, algo muy profundo también en el abismo te está mirando, es algo así la frase, ¿no? Un poco cuando estás muy metido en Ujú, este mundo de las sombras, como en cualquier cosa, donde una frase que me parece muy interesante y luego por el compromiso que veo con tu propio viaje, ¿no? Y es el hecho de que cuando eh, los peligros también que puede traer esto, ¿no? En el sentido en la medida en que enfocas tu atención en eso te conviertes, ¿no? En ese sentido me siento curioso. ¿Cómo te proteges? Porque pienso que incluso las historias, desde un punto de vista, incluso desde la terapia narrativa, las historias impactan, nos modelan, nos pueden transformar, nos pueden cambiar, ¿no? Y en ese sentido me siento curioso. ¿Cómo este mundo, que también es maravilloso, un mundo de creatividad, también es un mundo que no solamente oscuridad y horror, sino también hay belleza dentro de lo oscuro? eh, la noche es la noche no es buena ni es mala, es sencillamente la noche. Y tiene sus hijos de la noche, los niños de la noche, como diría la, la madre de Oscar Wilde, que es la que se le debe esa frase. Te pregunto en ese sentido, José, ¿cómo te cuidas también de ese mundo de espectros y de fantasmas y de seres que están allí más allá de lo evidente? mm. Bueno, en este caso hay dos objetivos. Siempre, bueno, siempre desde lo personal es protección y respeto también a lo que se está haciendo, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, si debo hablar de todos los temas y, por ejemplo, cuando estoy hablando de un tema, yo me obsesiono, por ejemplo, un mes con ese tema hasta que no descubra, hasta que escriba, termine de escribir pues, el arte y todas estas cosas, pero siempre con mucho respeto y tomando en cuenta que este trabajo no solamente está enfocado, no, el tema principal en sí, sé que es parte de los temas, que es el terror, pero también hay una parte que es el lado histórico y el lado de los nostálgicos. Esas son las tres fórmulas de las historias que escribo. Terror, nostalgia y lado histórico. Todo. Esos tres elementos funcionan dentro de las historias. Entonces, a veces, tomando desde el punto de vista consciente, lo hago no solamente para hablar de terror, porque si es por eso, podría hablar de cualquier historia muy escabrosa
sin algún respeto. Hay una historia que ocurrió en la Plaza Bicentenaria y es una historia que yo le tengo un respeto hasta que yo no hable con este, en este caso, los familiares. Ocurrió un caso, un crimen allí, pero que también tiene un lado paranormal. Entonces, hasta que yo no me comunique con los familiares de víctimas de este crimen, eh, yo en este caso no hablaría de eso. O sea, siempre con una conciencia del respeto. No para, en este caso, como ha ocurrido y he observado algunos creadores de contenido que lo hacen para generar ese morbo y ya. O sea, que simplemente es eso, para generar views o generar lectores. En mi caso, lo disfruto con conciencia en ese aspecto de lo que estoy haciendo, del trabajo que se está realizando. Por eso se investiga mucho también. Bueno, la idea de investigar es poder contar las cosas como la gente las sabe, sí, como la gente conoce como tal, para que no se escape nada. Y sí, hay historias que son bastante turbias, hay historias que me han perturbado, pero trato de trabajar en mi mente también, en no darle como mucha importancia porque el miedo, hay una frase que he aprendido en todo este trabajo, el miedo los alimenta. Entonces alimenta las cosas, los monstruos o este tipo de criaturas de las sombras a través de los miedos. Ujú. O sea, hay que tener respeto, hay que ser valiente y también tener un objetivo más honesto. En este caso, dar a conocer historias que merecen ser inmortales, dar a conocer historias que tienen su lado histórico y también nostálgico para que muchas nuevas generaciones conecten y también los que vivieron en esas épocas puedan conectarse. Esa es mi manera de vivir cada uno de estos procesos. ¿Cuáles son tus influencias literarias más importantes en este momento? ¿Sí? O tus influencias de autores. Bueno, yo creo que y siempre. Por supuesto, en Venezuela tengo dos me gustan mucho porque me ayudan también a la narrativa venezolana. Esa es la parte, ¿no? Porque no simplemente escribo terror, también escribo cotidianidad, entonces hay que darle como ese toque venezolano a las historias. Ujú. Rafael José Pulpo Caterra, José porque Pablo. es un escritor venezolano, Ujú. uno de los pioneros en arriesgarse en hablar de lo grotesco, de lo desagradable. Desde la Bruja, La Iglatina, Panchito Mandefuá, bueno, que hasta el momento son icónicos. De Edgar Allan Poe, estamos hablando de los autores de la oscuridad y me quedé en la oscuridad en este momento. ¿Por qué la luz? Edgar Allan Poe es uno de nuestros favoritos de el horror, del terror, Stephen King también por lo prolífero. Y bueno, desde niño, R.L. Stein, también con la línea de La calle del terror y Escalofríos, para mí ha sido una referencia muy interesante. Por eso las historias tienen como sus propias esencias y capítulos importantes. Muchas gracias a ti por esta invitación y desde esta zona de Venezuela, el estado de Aragua, agradezco esta entrevista que disfruté muchísimo, hablar del monstruo, hablar de nuestros monstruos y cómo durante siglos ha estado esta figura que representa enfrentar a los miedos y que ahora es parte es protagonista de diversas leyendas, relatos o películas. Muchísimas gracias, José, por aceptar la invitación y deseándote lo mejor eh, en la publicación de tu libro, que debe salir próximo año. Y que bueno, estaremos pendientes cuando salga tu libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por aquí feliz noche y saludos también a los que están observando esta entrevista, este programa tan especial. Es poder compartirlo por allí con mis lectores para que disfruten cada uno de los temas que desarrollamos en este momento.
Muchísimas gracias, José, y en conexión contigo. Saludos.